¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Yo sé que la presencia de Dios mora en este lugar y que su poder está en medio de nosotros. Y en esta mañana quiero apegarme muy bien a la palabra que Dios puso en mi corazón y ser bastante fiel a lo que sé que Dios habló a mi vida y sé que también va a hablar a la suya. Sé que Dios es real y que Él no miente. Sé que Él es fiel y que en medio de nuestras malas decisiones y en medio de todo lo que vivimos, Él nos muestra que Él ha sido bueno. Sé que Él es tan fiel que a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, Él se muestra como un Padre que nos ama, un Padre que no nos señala, un Padre que no nos juzga, un Padre que quiere levantarnos y es real. El mundo es aquel que nos señala, aquel que nos etiqueta. El mundo es aquel que está acusándonos. Pero tenemos un Padre que quiere que todos procedan a arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor habla en Mateo capítulo 4, versículo 17. Son las primeras palabras, escuche esto, son las primeras palabras de Jesús. Después de que es bautizado, después de que llega el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Y usted lo puede encontrar, Mateo capítulo 4, versículo 17. Quiero que preste mucha atención. Si trajo su Biblia, léalo conmigo. Si no, mire la pantalla. Y dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a ¿qué? Y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que las primeras palabras de Jesús no fue toma tu milagro, ni lanzarte una profecía, ni llenarte de unción y poder, ni llenarse de sus beneficios, sino arrepentíos porque ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Si yo le estuviera diciendo cuántos quieren un milagro, estoy seguro que la actitud de muchos sería amén, pastor. Pero cuando llegamos a un tema como este, porque hemos sido mal enseñados, nos traen a Cristo por el beneficio, pero no nos traen a Cristo por lo que Él realmente hizo en una cruz. Y lo que Él hizo en una cruz fue para que nosotros pudiéramos llegar a la cruz y reconocer lo que Él hizo, para que nosotros pudiéramos ver estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. GNA, el cristianismo no es solamente beneficio, el cristianismo es sacrificio constante. El cristianismo se trata de negarnos a nosotros mismos, de cargar la cruz y seguir a Jesús. No se trata simplemente de la unción, no se trata simplemente del poder, no se trata simplemente de los milagros. Eso es lo externo, eso son las añadiduras. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás llega por añadidura. Esos son las añadiduras. ¿Cuántos necesitamos de las añadiduras? Amén. Necesitamos de ese poder, de esa gracia, de los milagros. Pero lo real es que Él vino a esta tierra para quitar la culpa que nosotros no podíamos pagar, para santificarnos. Él vino para que nosotros procediéramos a arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto no es un mensaje terrorista, esto es un mensaje de amor. GNA, el reino de los cielos se está acercando, está pronto. Jesús viene pronto. Jesús viene por segunda vez. Y esto es real. El mundo está envuelto en pecado y la magnitud del pecado va creciendo constantemente.
Y pareciera que la gente mirara al pecado como algo bueno y a lo bueno le están llamando malo. Así que me encantan las palabras con que empieza a predicar Jesús. Comenzó a predicar de arrepentimiento. Pero muchas veces queremos que venga el profeta que nos llame por el nombre, por el número de cédula, hasta por la dirección de la casa. ¿A cuántos les gustaría que eso pasara? Dios lo puede hacer. Dios es real, el Espíritu Santo puede revelar, yo lo creo. Pero el evangelio no se trata de profecía, no se trata de milagros, se trata de arrepentimiento para perdón de pecados, para que tengamos vida eterna. Y ahí es donde usted debería estar aplaudiendo. Y yo sé que este tema en las iglesias no es muy constante. Es un tema que se ha perdido o quizás en algunos momentos hasta olvidado. Un tema donde la iglesia no quiere lanzar la palabra arrepentimiento para cuando estás allá. Entonces sientes que te oprimen porque te están diciendo que arrepentimiento se trata de dejar todas aquellas cosas y todas aquellas acciones que hacen que nuestra vida vaya en contra de Dios. Y ahí es donde uno dice, Dios mío. Así que usted me va a seguir amando, se va a agarrar de su silla, se pone bien el cinturón y de ahí no se va a mover y usted me va a amar. Y el Señor dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero me encanta porque Jeremías, un profeta de Dios, dice una realidad. Y la realidad es la siguiente. Jeremías capítulo 8, versículo 6. Estamos viviendo literalmente estas palabras de Jeremías. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. Escuche esto. Como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Pastor, ¿cómo así? Explíqueme este trabalenguas. El mundo está lleno de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y pareciera que la gente estuviera ciega. ¿Usted ha visto al borracho que dice, es que yo no le hago nada malo a nadie? Al drogadicto que dice que no le hace nada mal a nadie. Al homosexual y la lesbiana que dicen que no le hacen mal a nadie. Al adúltero que dice una canita al aire no le hace daño a nadie. El pecado está tan latente que pareciera, como literalmente lo dice Jeremías, que las personas están siendo desbocadas a la pecaminosidad. Entre más pecado, más ligereza, más avanza. Eso es lo que el mundo trata de mostrarnos. Pero me encanta porque Jeremías dice que no había ningún hombre que quisiera arrepentirse de su mal. Pastor, ¿por qué le encanta? Porque es la realidad de lo que vivimos hoy en día en el siglo XXI. Yo he visto padres felices viendo a su hija de 4 o 5 años bailar un perreo y ellas dicen, ¡ay, tan linda! Mírala como perrea hasta abajo. Y resulta que la niña crece, tiene 17 años y termina perreando y está en embarazo. Y las acciones que se deben corregir no se corrigen. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jeremías está diciendo, el pecado está tan evidente, tan enfrente de ustedes que no se dan cuenta que son como caballos desbocados que van hacia la batalla. ¿Cuántas veces se ha encontrado una persona que usted le ha dicho, está mal? Estás mal. ¿Yo? ¿Dónde? Segurito que estás mal. Yo, no, nunca. Segurito que estás haciendo las cosas mal. Yo, jamás de los jamás. Tienen
y se desbocan que no son prestarle atención a la gente que ve realmente lo que estás haciendo mal. Yo era así. Y me acuerdo que tiempo atrás me decían, las drogas te van a matar. A mí, ¿cuánto? Yo la droga la domino. El alcohol te va a matar. A mí, jamás. Si tengo la capacidad para mantener el alcohol. Las mujeres te van a matar. A mí no, yo las voy a matar a ellas. Porque el ser humano nunca tiene la capacidad en algún momento determinado de su vida de reconocer su verdadera condición. Y Jeremías lo que les está diciendo es, la condición que ustedes tienen es de pecado y no quieren arrepentirse de su mal. Yo sé que en algún momento para estar aquí tienes que haber pasado por esa condición de saber que te están diciendo, lo estás haciendo mal. No, Señor, lo estás haciendo mal. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Pero nuestra mente es cerrada para no enfrentar nuestras acciones. Simplemente cierra la mente y como una piedra decimos, no es así, tú eres el que está mal. Así que creo que el mensaje del cielo para este tiempo es que necesitamos urgentemente arrepentimiento. Dígale a la persona que está a su lado, arrepentimiento. Necesitas arrepentimiento. Dígaselo así como con esa mirada terrorífica, como arrepiéntete, pecador. Vamos, pero dígaselo, no le den miedo que todos somos pecadores. Eso también cae para acá. Yo creo que este es el tiempo justo, que si tiene su esposo, su esposa, sus hijos al lado, le pueda decir con esa gana, arrepiéntete, pecador. Pero no se le olvide algo, todos somos pecadores. Así que necesitamos urgentemente arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que se necesita para poder arrepentirse. Y una de las cosas que necesitamos para arrepentirnos es tener claro que para arrepentirnos necesitamos de un elemento intelectual. Pastor, ¿cómo así que un elemento intelectual? Déjeme ya le explico. El pecado lo tenemos que aprender a reconocer, no como una debilidad o como un error, sino como una culpa personal. Ya se lo voy a explicar para que usted me pueda entender. ¿Sabe por qué muchos creen que se arrepienten, pero realmente no? Porque creen que el pecado es de la carne, pero no de ellos. ¿Y usted cómo cayó allá? Yo no sé, pastor, eso fue en la carne. No es mío, eso fue la carne. Porque somos expertos en culpar a los demás, pero no hacernos expertos en aceptar nuestros actos y nuestras responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo con ganas, emociones. Así que necesitamos el elemento intelectual para entender que el pecado no es de los demás y que el pecado no es en la carne. Y algunos son tan inteligentes, tan sabios, tan eruditos, tan teólogos, que son capaces de decirle a uno, pastor, si el mismo Pablo dijo, trato de hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Si Pablo lo dijo, ¿cómo no lo voy a decir? Y se escudan en eso, porque no quieren aceptar que el pecado es personal, sino que se lo quieren dar simplemente a la carne. Y quiero aclarar para los que conocen buena Biblia que el pecado sí es de la carne, pero te pertenece a ti. Y muchas veces juzgamos simplemente a los demás, pero necesitamos entender que para arrepentirnos debe haber un elemento intelectual, entender que el pecado es no de la Biblia, no de la carne,
cuando se consuma el pecado es nuestro, mío, personal. Y el problema es que muchos piensan, cuando Pablo estaba con el centurión y el centurión estaba a punto de recibir ese toque de Dios, y el centurión le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú qué, tú y tu casa. Así que ahora las personas creen que arrepentirse simplemente es creer. Usted le pregunta a alguien: ¿usted está arrepentido? Sí, pastor, yo creo en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Pero el arrepentimiento no es simplemente creer. El creer es mucho más profundo de lo que usted se imagina. Yo no sé, Pablo, por qué no escribió ahí que el arrepentimiento era, que el salvarse para salvarse era creer, pero llevado de arrepentimiento, para que algunos lisos y más sabios no omitieran eso. Al principio yo pensé que solamente era creer. Entonces yo decía: yo ya estoy arrepentido, yo ya creo en Jesús. ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? Dudar. Vamos bien, la prédica está ahí. ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen que Jesús pagó en una cruz por sus pecados? Si realmente te has arrepentido, entonces debes tener claro que el pecado es tuyo, no de la carne. Y debes hacerte cargo de tus acciones. Y nos cuesta hacernos cargo de nuestras acciones. Pero me encanta. Voy a hacer un paréntesis aquí. Quiero hablar de David. David un día no fue a la guerra y se quedó ocioso en su castillo. Y cuando estaba en el castillo, salió por la ventana del castillo, se asomó y vio a Betsabé, una mujer hermosa. Así que David, después del ocio y de ver a Betsabé, ¿usted qué cree que hizo? La mandó a llamar y se acostó con ella. Encima de eso, David fue tan inteligente, tan sabio David, que dijo: para ocultar mi pecado, lo mejor es matar al esposo de Betsabé, a Urías. Así que David fue y mandó a buscar a Urías, lo puso por allá adelante para poder que lo pudieran matar. Y muerto Urías, él pensó que ya estaba consumado todo su pecado y que ya estaba limpio. Algunos somos así. Escuche que dije: somos así. Queremos manipular todo para que no se den cuenta de nuestro pecado. Así que David, a lo último, tuvo que decir lo siguiente. Salmo 51, versículo 3. Versículo 3, no, 13, 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿quién? Ahí está claro. El elemento intelectual, debemos saber y entender que el pecado no es de los demás, no es del mundo. Usted ha visto el borracho que dicen: es que me obligaron a beber, no puedo más. Usted ha visto la persona que sabe que cometió el error y le echa siempre la culpa a los demás. David está reconociendo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado no está delante de los demás, sino que dice que el pecado estaba delante de él. Así que también conozco muchas personas que me dicen: pastor, no sé cómo caí ahí, pero terminé en un motel. ¡Ojo! Pastor, no sé cómo caí ahí, pero yo sí le voy a decir cómo cayó allá. Cayó allá con el intelecto, pensando, maquinando cuánto tenía en la billetera, qué mentira echar en el trabajo, en la empresa, a su esposa, cómo maquinar todo eso. Eso viene del intelecto. Así que el pecado, debemos entender que también es un elemento intelectual, pero el arrepentimiento nos debe llevar a ver el pecado
y a reconocer que el pecado hace parte de nosotros y el pecado es una culpa personal. Pastor, no sé cómo caí ahí. Y esto sí me dio a mí una risa. Porque alguien una vez me dijo, pastor, no sé cómo caí ahí. Pero de repente la plata de la caja saltó a mi bolso. Y cuando fui a salir de la empresa se dieron cuenta que tenía la plata en el bolso. Ajo. Yo sí sé cómo cayó ahí. Cayó ahí con el intelecto. ¿En qué momento metió la mano? Se volvió Roberto. La metió en el bolso. ¿O en qué momento lo inculpó otro? Para pensar bien. Pero el pecado es personal. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pecado también tiene algo. Que ese pecado nos hace transgredir la ley de Dios. O nos hace transgresores de la ley de Dios. Pastor, desenrédeme transgresor. Dice ese significado, hacer daño o falta a alguien, en este caso a Dios. Transgresión es hacerle daño a alguien o hacerle o cometer una falla contra Dios. Y David dijo lo siguiente, no simplemente reconoció que el pecado era de él, sino que David dijo en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Escuche esto. Para arrepentirnos tenemos que utilizar el intelecto. El intelecto nos debe llevar a reconocer que no solamente es tu pecado, sino que pecas contra alguien mayor que tú. Y pecas contra alguien que lo dio todo por ti. Y pecas contra alguien que por amor se entregó en una cruz por ti. Y pecas o pecamos contra alguien que no nos dijo, si tú me das, yo te doy. Es desde el principio, dio todo, sin esperar nada a cambio. Aún así, Él decidió ir a la cruz por tus pecados y mis pecados. Así que aquellos que se arrepienten de verdad, reconocen su pecado y también reconocen que pecan contra Dios. Pero me encanta lo que dice Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Escuche esto. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuántos saben que el pecado no simplemente afecta a Dios, sino que también nos afecta a nosotros? ¿Cuántos han sentido la vergüenza, ese me aborrezco a mí mismo que dicen, ¿por qué culpa? No, ¿por qué diablos cometí eso? ¿Cómo fue a salir de mí tal acción? Y termina usted aborreciéndose usted mismo porque hizo un mal, no solamente contra Dios, no solamente que usted carga la culpa del pecado, sino que usted sabe que se hizo daño a usted mismo. Para que haya un arrepentimiento verdadero se necesita un elemento intelectual. No simplemente decir como el borracho, me arrepiento. ¿Cuántos han dicho no lo vuelvo a hacer y terminan haciéndolo? El intelecto no hay. Porque cuando verdaderamente queremos proceder a arrepentimiento, entonces el intelecto empieza a poner en nosotros estas tres cosas. La culpa es tuya, pecas contra Dios y te afectas a ti mismo. Ahora, viene otro elemento del arrepentimiento, que es la parte emocional. Y me encanta porque vi muchas veces decir a mi papá, Daniel, ya no bebo más.
Y mi papá llegaba borracho a la casa caído. Y mi mamá esperándolo con una escoba detrás de la puerta, apenas entrara a agarrarlo a escobazo. Le partía la escoba en la espalda a mi papá se acostaba tranquilo. Y al otro día mi papá, ay, ¿qué me pasó aquí? Ni sentía nada. Y lo peor era si se acordaba lo que pasaba. Ponía a mi mamá como una perita de boxeo y agarraba a mi mamá y la golpeaba. ¿Por qué le digo que el arrepentimiento va o tiene o contiene un elemento emocional? Es porque las emociones van ligadas a nuestras acciones. Y no podemos o no hay manera que podamos medir cuánta emoción es necesaria en el verdadero arrepentimiento. Pero lo que yo sí sé es que debe haber una emoción que mueva nuestro corazón en el arrepentimiento. Pastor, explíqueme esto, por favor, que no he podido entender nada. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9. Si no ha entendido, diga al Espíritu Santo, por favor, toca mi mente, toca mis pensamientos, quiero entender. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Otro trabalenguas para algunos, otro más claro, pero ya se lo voy a desenredar, no se preocupe. ¿A cuánto los han cogido en el acto del pecado? Cuando era niño me han cogido bastantes veces. Y cuando fui adulto también. Y cuando uno le quiere esconder las cosas a Dios también. Pero ¿cuánto han visto que cuando cogen a alguien en el acto del pecado, lo primero que dicen es: yo no lo vuelvo a qué? Yo no lo vuelvo a hacer. Y empiezan a salir de ellos las lágrimas del arrepentimiento. No, Señor, las lágrimas de cocodrilo. El arrepentimiento que surge de las cosas del mundo no es el simplemente ver llorar a alguien, ni el simplemente decirlo: te lo aseguro, te lo prometo, por favor créeme, no lo vuelvo a hacer. Eso se convierte en un remordimiento, mas nunca hubo una acción para cambio. Así que el arrepentimiento debe hacer algo: que la angustia y el quebranto por el pecado te lleve al siguiente elemento que hay aquí atrás. Siguiente elemento. Te lleve, ese no, elemento voluntario. Ese sí. Sí o sí, nosotros cuando somos cubiertos en el pecado, hay algo que mora en nosotros. Angustia, en algunos miedos, en algunos depresión, en algunos quebrantos, en algunos no lo vuelvo a hacer, pero algo sucede en nuestra parte almática, emocional, que hace que las emociones se alteren, y eso está bien. Pero cuando esa emoción va seguida del acto voluntario de cambio, si no hay un acto voluntario de cambio, no hay arrepentimiento. Por eso es que el borracho dice: no lo vuelvo a hacer. Llora una y otra vez, se le afalta y reconoce que está haciendo mal. La parte intelectual es: te estás gastando la platica del arriendo, te estás gastando la platica de la comida a los niños. Y el borracho dice: sí, es verdad, no lo vuelvo a hacer. La parte intelectual llega hacia él. La parte emotiva también le llega y dice: no lo vuelvo a hacer, seguro que no, no lo vuelvo a hacer. Pero no te puedes quedar en la parte intelectual,
y en la parte emocional simplemente te debe llevar a ese elemento voluntario de cambio. Y arrepentimiento significa un cambio de dirección. El que antes robaba, ya no robe más. El que antes pecaba, ya no peque más. El problema de muchos hoy en día es que creen que arrepentirse es de boca. El arrepentimiento no es de palabra. El arrepentimiento es de acción, de cambio de dirección. ¿Cuántos dicen amén? Yo los escucho calladitos, están ahí. Y me encanta lo que es ese elemento voluntario. Porque cuando tú sabes que le has fallado a Dios, y cuando tú sabes que tus acciones te han lastimado a ti mismo y le has fallado a otros, si verdaderamente hay un arrepentimiento en ti, tú puedes llorar, pero lo siguiente es que debe haber un cambio. Por eso mi mamá siempre le decía a mi papá, yo no creo en esas lágrimas de cocodrilo hasta no ver un cambio. Como el drogadicto que quizás podemos tener en alguno de nuestros familiares, que promete no volverlo a hacer, pero termina sin el elemento voluntario y termina siendo quebrantado y termina volviéndote a robar, volviéndote a sacar las cosas de la casa. Porque el arrepentimiento no es simplemente de palabra, sino que el arrepentimiento tiene que haber una acción. Y Dios desea que en nuestra vida nosotros accionemos. Dios no desea verte cargando el pecado. Dios desea verte arrastrando el pecado a la cruz. Porque en la cruz es donde vas a poder tener la libertad y la sanidad para entender qué fue lo que Él hizo por ti. El arrepentimiento surge de un conocimiento real de Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús y quieres caminar como Jesús, entonces todo en tu vida debe ser diferente. Y no simplemente te deben mover las emociones. Por eso al principio te dije, claro, si estuviera hablando de milagros, de sanidad, de profecía, y diciendo, Dios va a darte una casa, Dios va a darte el empleo, Dios va a darte tal cosa, estaría todo el mundo, amén, gloria a Dios. Y la parte emotiva, la parte sensacional de nosotros estaría brincando diciendo, aleluya, es lo que yo quiero. Pero cuando te traen una palabra de arrepentimiento, donde el Espíritu Santo se vuelve espada, martillo, fuego, entonces nosotros estamos ahí en las sillas. No crea que antes de esta palabra no es para allá, sino que eso también es espada de doble filo para acá. Y muchas veces no he puesto mi elemento voluntario, me confieso hoy. He dicho, voy a cambiar, y me quedo en mi parte intelectual, la parte que sabe que lo hizo mal. ¿Cuántos saben que lo han hecho mal? ¿Cuántos saben que duele y que se quebrantan en el pecado? Pero fallamos en el último elemento, la parte voluntaria, la parte donde tenemos que dar el cambio. Y me encanta porque el evangelio no es milagros, sino que el evangelio es poder de Dios para el que cree y para testificar del cambio real que Él ha hecho en nuestras vidas. Y usted y yo hoy, más que anhelar cualquier cosa, Dios desea desde el principio que todos procedamos a arrepentimiento. Pastor, ¿y qué gano con arrepentirme? Yo le voy a decir qué gana. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 3, versículo 19. Y dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuántos desean el tiempo de refrigerio en sus vidas? Amada familia, GNA, necesitamos tener un corazón que desee buscar arrepentimiento. Necesitamos tener ese corazón que le diga a Dios: amado Rey, no quiero volver atrás, no simplemente por el qué dirán de las personas, sino porque realmente te creo y te amo. Necesitamos volver nuevamente a ese camino antiguo, a las sendas antiguas, para decirle al Señor: Señor, no voy a pecar no porque quizás me ven, sino que no voy a pecar porque realmente tú me amas tanto, tú lo diste todo por mí. ¿Cómo he yo de pecar contra mi gran Dios? El problema de hoy en día es que la gente confunde el arrepentimiento con el miedo a que Dios lo castigue. Entonces la gente no peca no porque ama a Dios, sino que no pecan porque les da miedo de lo que Dios le puede hacer. Y eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando sabes que cometes un error, que pecas, que haces el pecado tuyo, pero que también sabes que no deberías pecar porque amas a Dios, porque Él lo dio todo por ti. Y cuando tú entiendes que Él lo dio todo por ti, que Él quiere que tú procedas a arrepentimiento, entonces viene algo del cielo, como dicen Hechos: venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué muchos están enfermos? Por el pecado. ¿Por qué se lo digo? Porque yo estuve ahí envuelto. Y porque antes de conocer al Señor, yo sufría de insomnio, yo sufría de dolencia en la espalda, yo sufría de no sé qué, no dormía, no me concentraba. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenía que estar maquinando mi elemento intelectual para que no saliera a la luz el pecado, y en las noches el cuerpo supuestamente dormía, pero toda mi mente seguía trabajando en medio de cómo maquinar el pecado, cómo maquinar las cosas, hasta que un día el Señor me confrontó y me hizo la siguiente pregunta: ¿para qué mientes si tarde o temprano el pecado va a ser sacado a la luz? Y cuando leí Hechos 3:19, me di cuenta que el arrepentimiento trae tiempo de refrigerio para nuestras vidas. Hoy estás aquí para llenarte del refrigerio de Dios, para que tú puedas reconocer que en algún momento de nuestras vidas hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. La Biblia dice que no hay ninguno bueno. ¿Cuántos se quedaron con la moneda de 50 cuando eran niños y no dieron los vueltos? ¿Cuántos vieron un lapicero? Todos hemos cometido algún tipo de pecado en contra de nuestro Dios. Y el pecado puede ser lo que nosotros llamamos una mentirita pequeña o piadosa, pero para Dios todo es igual. Si tú matas, robas, echas la mentira pequeña. Y Dios está aquí hoy hablándote. Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí hablándote, porque sé que muchos necesitan el tiempo de refrigerio del Señor. Y el tiempo de refrigerio del Señor, donde puedas mirar la gente a la cara y tener esa confianza, esa certeza de que estás haciendo las cosas bien, y que no tengas que agachar la cabeza porque sabes que cometiste un error. Yo he estado ahí. Yo sé que es la vergüenza del pecado. Sé que es sentirme como hombre sucio por cometer un pecado y entrar a un cuarto a decirle: ¿qué pasa con mi vida que no la veo igual? Estar mirándose en un espejo y decir: me veo deteriorado. Y a estar pensando: es que no sé por qué no me salen las cosas bien. Es que por más que me esfuerzo, por más que lo intento, por más que lo hago, todo me sale de para atrás.
Hasta que Dios me dijo, ¿quieres avanzar? Arrepiéntete. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres quitarte la culpa? Confiésalo. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él no es como nosotros que simplemente señalamos, acusamos, etiquetamos. Vas a ser igual, no va a cambiar. Ese es como el papá. Dios es todo lo contrario. Por amor se entregó para que tú y yo hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. Por amor lo hizo. Él no te va a juzgar, Él te va a levantar. Él no está aquí para señalarte ni para hacerte sentir mal. Él lo que quiere es darte refrigerio para que tu alma esté tranquila, para que tus pensamientos puedan estar claros. Se les quema hasta la aguapanela, se les quema un huevo, se les quema de todo. Ay, es que últimamente todo se me quema. ¿Cómo está tu mente? Necesitamos del refrigerio de Dios. Y me encanta lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios desea desde el principio limpiarnos y perdonarnos. Dios desea desde el principio que procedamos a Él, que le busquemos. Algunos se arrepienten de su pecado, pero no quieren buscar a Dios. Ya me arrepentí de lo que hice, pero mejor con Dios de lejito. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento te debe llevar a humillarte. Y humillarte es reconocer y enfrentar tus propias acciones. Cuando le has hecho mal a alguien, cuando le has fallado a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, cuando te has fallado a ti mismo. Humillarse necesita doblegar nuestra carne y doblegar nuestro espíritu para invocar a aquel que tiene la oportunidad de darte un cambio diferente, para invocar a aquel que puede hacer que todo cambie, para invocar y buscar el rostro de aquel que puede hacer un cambio real en tu vida. Pero necesitamos convertirnos y cambiar nuestros malos caminos. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta la respuesta del Señor. Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Él está aquí hoy, el Espíritu Santo está aquí hoy para darte la oportunidad de tener una tierra sana, de tener un hogar sano, de tener unos pensamientos sanos. Él está aquí hoy para darte la oportunidad que si confiesas tus pecados y te apartas, entonces Él perdonará y sanará tu tierra. ¿Por qué muchos no prosperan? Porque encubren el pecado. ¿Por qué muchos están enfermos? Porque esconden el pecado. ¿Por qué muchos andan mal? Porque esconden el pecado. Pero Dios nos está hablando que si se humilla al pueblo y busca el rostro de Él, entonces nuestro Dios desde el principio quiere limpiarnos. No hay nada que Dios no pueda quitar. No hay culpa que Dios no pueda arrancar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay suciedad que Él no pueda quitar. Si te humillas delante de Él y confiesas tu pecado. Quiero terminar con 2 versículos donde se evidencia realmente que hay un cambio voluntario. Lucas 15:18
habla del hijo pródigo. Y dice la palabra: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra y contra ti. Si el hijo pródigo, después de disfrutar todas las cosas en su carne, entendió que el mundo no le podía dar lo que el Padre le podía entregar, ¿cómo no llegar hoy delante de Dios y decirle: ya está bueno, Dios, yo quiero volver a ti, quiero ir al Padre y he de confesar mis pecados y lo que yo he hecho contra ti? Y me encanta lo que dice el versículo 20 en Lucas 15:20. Muestra el cambio voluntario del hijo pródigo. Le dice: y levantándose vino a su padre. No se quedó simplemente en las palabras, accionó, se levantó y fue al padre. Él desea que no te quedes simplemente diciéndole: Señor, perdóname, Señor, he hecho esto. Él desea que hagas un cambio real en tu vida. Cuando hagas un cambio real en tu vida, muchos de los que están a tu alrededor te van a seguir. Cuando hagas un cambio real en tu vida, tus hijos te van a mirar diferente. Cuando hagas un cambio real en tu vida, tu familia te va a mirar diferente. Cuando hagas un cambio real en tu vida y tus palabras se conviertan en acciones, entonces así la gente va a decir: este hombre y esta mujer es digno de imitar porque se parece a Cristo. Y Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque él lo que hablaba, lo accionaba. Y yo te vengo a hablar hoy de algo tan sencillo y claro que el cielo ha dicho desde siempre: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo creo que la segunda venida de Cristo está cerca. Como pastor pudiera estar predicando un mensaje más inspirador, pero como pastores tenemos la responsabilidad de llevarte a un verdadero arrepentimiento para que tu vida sea salvada. Como pastores estamos acá para compartir una palabra que vaya pegada a la Biblia, no una palabra que te alimente la carne. Y hoy estoy aquí, sé que guiado por el Espíritu, que necesitamos arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal delante de Dios. Y hoy estoy aquí parado, no porque sea el más santo, sino porque entiendo que hay un Dios que me santifica. Y hoy estoy aquí no porque sea el más perfecto o porque sea el más digno de imitar, pero trato que mi vida sea el reflejo de Cristo. Trato que los jóvenes que me siguen puedan decir: tan siquiera quiero algo así, parecerme al pastor, porque camina como Cristo. Trato de las familias que están al lado mío, los que tienen hijos, puedan ver un padre. Y el padre no es simplemente porque da algo, porque padres que dan hay muchos, pero padres que llevan a su hijo a la presencia de Dios, pocos. Padres que realmente amen a sus hijos y les muestren a Cristo, son pocos. Y hoy estoy aquí parado de parte de Dios, lleno del Espíritu, para decirte lo siguiente: todos necesitamos arrepentirnos porque la venida de Cristo está cerca. Basta ya de mentirte a ti mismo, tus pensamientos, tu intelecto, que lo que haces no te contamina, que lo que dices no te contamina, que como te vistes no te contamina, que donde entras no te contamina, que tú eres una bolita, una esfera llena de aceite, que entras a cualquier inmundicia y nada se te pega. Sobre todo, como dicen por ahí, ambúa. El que entre la miel anda, algo se le pega. Y más si no está lleno del Espíritu Santo. Porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, andó con pecadores, pero no pecaba como ellos. Y nunca pecó.
necesitamos tener ese corazón que se doblegue al Señor. Yo creo que hoy es un buen día que tú puedas llegar a la presencia de Dios. No confesarle el pecado a tu pastor, sino confesarle al pastor de pastores, al Rey de reyes y Señor de señores, que Él es el único que puede cambiar tu vida. Y yo sé que el Espíritu de Dios está aquí. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Que mi vida ha sido buena. Y mientras el grupo de alabanza la presencia del Señor y entona que en mi vida ha sido bueno, ha sido tan fiel, yo quiero que tú abras tu corazón para con Dios y puedas tener esa capacidad intelectual para reconocer que has pecado. Y puedas tener esa capacidad para reconocer que estás alejado de Dios. Puedes estar aquí, puedes ser líder, puedes servir, pero puedes estar alejado de Dios. Que tengas esa capacidad intelectual para reconocer que el pecado te afecta, que quizás tiene las vendas en los ojos, no te has dado cuenta. Espíritu Santo, reargulle de pecado. Yo no lo puedo hacer. Pero tú sí, Espíritu de Dios. Por eso te pido, Espíritu Santo, que rompas toda estructura mental, que rompas todo intelecto, que rompas toda estratagema que el enemigo ha puesto en nuestras mentes, que rompas con todo pensamiento entenebrecido y cauterizado. Espíritu Santo, esa obra es tuya, no mía. Espíritu Santo, esa obra es tuya, no mía. Tú eres el único que puede hacer y rearguir de pecado. Tú eres el único que puede hacer que reconozcamos, Señor, que nos hemos alejado de ti, que te hemos fallado. Y hoy estamos aquí, amado Rey, para decirte, como el salmista, contra ti, solamente contra ti he pecado. Quiero que hable con Dios, que le exprese sus palabras a Dios ahí donde está. Yo no lo puedo hacer por usted, no puedo reconocer su pecado, no puedo arrepentirme por usted. Solo lo puedo guiar a arrepentimiento a través de la Escritura. Pero el único que tiene el poder para convencer tu corazón es el Espíritu Santo. Y hoy estoy aquí para decirte: es tiempo de arrepentirte, es tiempo de volver a la casa del Padre, es tiempo de decir: realmente he pecado contra ti, mis acciones no te agradan. Mi vida ha sido tan, toda mi vida ha sido. Yo quiero venir a hablarte de parte del Espíritu Santo. Cada respirar que Tu apariencia no lo engaña. yo cantaré de la bondad. Tu elocuencia no lo engaña. Tus mentiras no lo engañan. Toda mi vida ha sido tan. Por más que te mientas a ti mismo, a Él no lo engañas.
Él es el fiel y verdadero. Por eso, Espíritu Santo, hoy te pedimos, reargúyenos de pecado. Y hemos pecado contra ti, Señor. Tu palabra nos dice que abogado tenemos en el cielo a Jesucristo, que intercede por nosotros, amado. Amado Jesús, perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Hoy dile al Señor, Señor, límpiame. Perdóname cuando te he fallado. Perdóname cuando mi intelecto ha querido engañarte. Perdóname, Señor, cuando mi pecado ha afectado a mi familia. Cuando mi pecado ha afectado a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Señor, perdónanos. Como GNA te pedimos que nos perdones. Como liderazgo te pedimos perdón si te hemos fallado. Pero hoy te decimos, amado Rey, aquí estamos dispuestos a decirte, amado Rey, queremos llegar delante de ti. Y tu palabra nos enseña que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Espíritu de Dios, toda mi vida ha sido buena, que las personas puedan llegar a ti, que realmente haya un cambio, que se rompa todo fariseísmo, toda hipocresía, toda mentira, toda estructura que Satanás ha impuesto en las mentes, en el corazón. Derriba todo corazón de piedra. Toda mi vida ha sido tan fiel. Derriba todo corazón de piedra, todo corazón endurecido, todo corazón que no quiere reconocer que te necesita y necesita ser sano por ti. Derríbalo en el nombre de Cristo Jesús. Y apelamos a, como dice tu palabra, la unción del Todopoderoso rompe todo yugo de opresión. Por tanto, vengo a creer, amado Rey, que aquellos que han confesado su pecado, vienen tiempos de refrigerio. El Señor te sanará, te limpiará, restaurará tu imagen, te abrirá puertas. Cuando tú llegas a Él, como el hijo pródigo, Él vuelve a darte las nuevas vestiduras. Él vuelve a darte un nuevo calzado. Él vuelve a ponerte el sello sacerdotal. Él vuelve a restituirte, vuelve a limpiarte, vuelve a transformarte y vuelve a ponerte en tu estado original. Y tu estado original es ser hijo de Dios y no del diablo. Tu estado original es caminar como hijo de luz y no como hijo de las tinieblas. Vamos, adora con nosotros por un momento. Toda mi vida ha sido tan. Sopla, sopla, Espíritu. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Vamos, díselo, es para el Rey. Cada respirar que te yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos nuevamente. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido buena. Yo cantaré de la bondad de Dios. Cuando llegas a arrepentimiento, Él cambia tu nombre.
Te quita las etiquetas. Ha sido tan Podera, te llena, te restaura, te capacita, ha sido bueno. te limpia, Oh Dios, restaura tu reputación, respirar que te restaura tu corazón, yo cantaré cambia tu imagen de la bondad. cuando realmente cambias de dirección. Corren todas tus bondades, Gracias. corren detrás de mí. Él está aquí, Él está aquí. Puedo sentir al Espíritu Santo Corren todas tus bondades, quitando cargas de corren culpa. detrás de Él está mí. quitando tu culpa, está quitando tu carga, Corren todas tus bondades, está quitando la etiqueta que te ha puesto el diablo, lo que tú no eres. Tus acciones determinan lo que eres, pero lo que crees sí determina lo que tú eres. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Gloria al Señor, amén. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Regálale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Puede sentarse un momento, amada iglesia. Y hay algo que me llama la atención cuando nuestro pastor estaba predicando la palabra. Y es que en el capítulo 4 que leímos dice que el Señor dijo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos también consiste en milagros. Es arrepentimiento, pero también consiste en milagro, en provisión, en ventajas, en favores, en beneficios de Dios, en prosperidad de Dios. Pero me llama la atención que 4 versículos después sucede algo que captó mi atención mientras que nuestro pastor estaba predicando. Dice que en el versículo 4, cuando él dijo: desde entonces Jesús empezó a predicar, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de esos 4 versículos hasta el capítulo 8, perdón, de esos 4 capítulos hasta el capítulo 8 me llamó mucho la atención la palabra, captó mucho mi atención, porque dentro de esos capítulos, consecuente al capítulo 4, habla del sermón del monte, habla de la sal de la tierra, habla de la luz del mundo, habla de la ley, habla de la ira, habla del adulterio, habla del divorcio, habla del amor hacia los enemigos, habla sobre el juramento, que nuestro juramento tiene que ser sí y no, no. Habla de la limosna que nosotros tenemos que ayudar. Habla que, como ahorita lo dije, del adulterio, dejar el adulterio. Habla sobre la oración. Porque Jesús estaba diciendo: arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado. Le estaba diciendo de lo que era el reino de los cielos. Partió de ahí. Habla del ayuno, porque necesitamos prácticas o disciplinas espirituales para acercarnos más a Dios. Habla que los tesoros en el cielo. Habla que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Habla de Dios y las riquezas, porque no solamente Dios no quiere que tú solo estés en un estado solo espiritual. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma. Ya usted se va a dar cuenta hacia dónde yo voy a llegar. Habla del afán y la ansiedad, porque el reino de los cielos se ha acercado, pero yo te vengo a decir de lo que se trata el reino. Y el Señor comenzó a hablar sobre todas esas parábolas o historias. Habla de juzgar a los demás. Habla de la oración, la regla de oro: pedid y se os dará. Habla de la puerta estrecha, que hay una que es angosta y otra que es ancha, y que ahí cabe todo. Habla de los frutos, dice: por los frutos los conoceréis. Pero también dice Dios, dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Y termina hablando de los dos cimientos. De esos dos cimientos, de la roca y de la arena. Y de la roca sabemos que es Cristo. Y que todo el que que comienza a construir sobre la arena, ¿qué va a pasar? Todo se va a desbaratar. Pero lo que más me llama la atención, que después de 4 capítulos donde Jesús dijo: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de esos 4 capítulos que le explica al pueblo y a todo aquel que lo estaba escuchando, viene algo también sorprendente y maravilloso. Entra Jesús, viene con una entrada triunfal, haciendo milagros. Dice: y Jesús sanó al leproso. Después que te hayas arrepentido, prepárate para el tiempo de milagro que Dios va a traer para tu vida. Viene el tiempo de refrigerio. Vamos, colócate de pie. Celébralo, celébralo, celébralo. Vamos, celébralo, 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 porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido grande. Si tú te arrepentiste, prepárate para el tiempo de milagros. Vamos, saca tu dedo profético y señala al que tienes al lado. Te arrepentiste, viene tu tiempo de milagro. No, yo creo que usted se lo tiene que decir creyendo. Yo creo que usted se lo tiene que decir notándolo. Vamos, hágalo otra vez. Saque el dedo profético. Te arrepentiste, viene el tiempo de los milagros. Adórale que Él vive. La entrada triunfal de Cristo, sanando al leproso. Vienen milagros de sanidad, de provisión. Vienen milagros como nunca antes. Hay algo glorioso aquí. Vamos en toda esta adoración. Hay algo glorioso. Hay algo glorioso. Yo cantaré. Después que Jesús, después de estos 4 capítulos, cuando habló de la ira, cuando habló del divorcio, del adulterio, de la oración, de los 2 cimientos, después Jesús comenzó a sanar. Jesús comenzó a multiplicar. Jesús comenzó a hacer milagros extraordinarios. Aleluya. El reino de los cielos se ha acercado. Yo cantaré, te la boca. Llévate el reino de Dios para tu casa, no es solamente para estar aquí en la iglesia. El reino de Dios para tu casa. Porque déjame decirte que hoy estás entrando a tu casa. Si hay alguien cuidando tu casa en este momento y vas a encontrar la puerta abierta, entra diciendo: me arrepentí y el reino de los cielos ha llegado a mi casa. Vas a meter la llave en la puerta. Cuando abras la puerta, decláralo, profetízalo. Dile: vino arrepentimiento a mi vida. Reino de los cielos, entra hoy en mi casa. Alábale que Él vive. Ha sido tan, toda mi vida ha sido bueno, Dios. Cada respirar que te. Ese crédito, el Señor me dice que ese crédito que tú estás necesitando, que a otros no se lo han dado, tú lo vas a tener. Mañana es tiempo de milagro. Mañana es tiempo de milagro. Mi vida ha sido tan. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Ahí donde quieres especializarte, dice el Señor, yo voy a abrir la puerta. Grande es Dios. Maravilloso es Dios. El reino de los cielos, y viene restauración.